vamos a tener que ajustar la deuda de nuevo para cumplir con Europa. No sé exactamente dónde está la novedad en este informe, José Carlos. Bueno, ellos tienen la obligación, recordemos que la OREF fue una de las exigencias que pidió la Unión Europea cuando hizo el rescate o el memorándum de 2012 de la economía española, y una de ellas es que tienen que hacer un observatorio tanto de las previsiones macro y de las previsiones de déficit, de la senda de déficit del gobierno en los presupuestos y en el programa de estabilidad que envían a Bruselas todos los años, y en el escenario de deuda. Entonces, hoy lo que han presentado es el escenario de deuda. Es un escenario, digamos, tranquilo, o sea, no es un escenario preocupante, estamos financiando bien la deuda pública, la prima de riesgo está estable, y precisamente yo creo que en estos momentos, cuando los inversores tienen esa confianza, pues lo que hay que hacer es mandar mensajes de que para que sigan estando tranquilos y siga estando estable la financiación y no nos pase otra vez lo de 2012, pues básicamente hacer estrategias que puedan llevar a una senda de reducción de deuda, ¿no? Lo que dice la IREF es que si no hacemos nada con la situación actual no se va a reducir la deuda pública significativamente, o sea, vamos a ser uno de los países con más deuda pública del mundo, y dos, si tomamos medidas como piden las nuevas reglas fiscales europeas y hacemos un ajuste, ¿no? que la IREF estima en 0,64% del PIB anual, pues podríamos entrar en una senda de reducción de deuda bastante intensa, ¿no? El tema, Javier, ahora ya el debate para nosotros, que eso no lo puede hacer la IREF, si eso es viable con la debilidad que tiene el gobierno, que se ha visto un poco más agravada con el resultado de las elecciones gallegas y el hundimiento del Partido Socialista, y ahora se ha convocado elecciones vascas, por lo tanto entramos en otro periodo electoral y bueno, luego hay elecciones europeas, no sé, está complicado esto de hacer ajustes en esta situación de un gobierno tan débil y en una situación tan vulnerable. Claro, es que ahí, José Carlos, está la gran duda, precisamente, en que hay que reducir la deuda de una manera acelerada, como nos estabas diciendo, pero no sé hasta qué punto va a ser posible o hasta qué punto vamos a poder aguantarlo en la sociedad. Bueno, yo creo que el informe está muy bien hecho. La verdad es que la IREF hace un trabajo excepcional desde el punto de vista técnico y también desde un punto de vista político. Cumple su misión en la institucionalidad de la economía española y de la Unión Europea y de las reglas fiscales. El mensaje de la IREF es que es posible. O sea, hacer un ajuste fiscal anual del 0,64% del PIB durante 3 años tampoco es una barbaridad, ¿no? Es posible. Ahora, ¿se va a hacer? Pues si me preguntas a mí, yo digo que no, ¿no? Al revés. Lo que dice la IREF es que en los últimos años lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es aumentar estructuralmente el déficit y el gasto público, ¿no? Con la medida de revalorizar las pensiones con el IPC, con la medida de subir todos los tipos de gastos, las comunidades autónomas, que es donde se gasta de verdad el 50% del gasto y están gobernadas por el PP, muchas de ellas también están aumentando el gasto. Entonces, bueno, no nos lo tomamos en serio y lo que pasará, pues lo de siempre, Javier, que un día los inversores se cansarán, no estarán tan tranquilos y durante unos meses se irán y bueno, pues tendremos problemas para pagar las pensiones y los salarios de los funcionarios, como pasó en el 2012 y tuvimos que pedir el rescate. Bueno, las redes de Frankfurt, José Carlos, las de Bruselas también, que parece que nunca llegan a romperse. José Carlos. Bueno, el tema sí, yo creo que estamos en un escenario muy diferente al del 2012, ¿no? Especialmente en Alemania. Alemania está en una crisis que venimos toda la semana contándola, Javier, muy estructural, ¿no? El gobierno está muy débil, no está en esa posición que estaba Merkel, con un gobierno muy fuerte y un ministro de Hacienda muy duro, que era el Schäuble, y no es la misma situación, ¿no? El Banco Central Europeo también está mucho más flexible en la política monetaria y en las compras de deuda, o sea que yo creo que no estamos tan mal como en el 2012. En el informe de la IREF hay un gráfico muy bueno, ¿no? Que es el peso de la emisión bruta de deuda pública anual sobre el PIB, que es el ratio que hay que seguir. Sería mejor mirarlo sobre ingresos fiscales, pero bueno, ¿no? Sobre PIB es un buen indicador y comparable con el resto de países, y lo que se ve es que estamos por debajo de niveles del 2012, ¿no? Por lo tanto, no me quiero poner en lo dramático que tengamos que pedir otro rescate, pero
si no hacemos los deberes, si no damos señales a los inversores y si se complica un día la situación en los mercados internacionales y nos cortan la financiación, pues tenemos que emitir 260.000 millones de euros este año de deuda pública y el año que viene 250.000 millones de euros, repito, Javier, 260.000 millones de euros. O sea, los pones en billetes de 20 y das varias vueltas al planeta como Superman, ¿sabes? O sea, mucho dinero, y si no podemos emitir y los mercados se cierran porque hay falta de confianza en la economía española, pues evidentemente que no tendremos dinero para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Bueno, es que precisamente, José Carlos, a eso es otro punto al que quería llegar, que en esto de la deuda, en esto de los números económicos, siempre, dependiendo de quién lo lea, tenemos una interpretación no directamente la contraria, porque es verdad que la deuda está aumentando, no lo está dejando de hacer, pero el titular que nos dan desde el gobierno, por ejemplo, es que se está reduciendo. Claro, ahí la clave está en que se reduce en la ratio sobre PIB porque la producción económica crece. No sé si aquí también en esto de los números hay que tener mucho cuidado e ir con pinzas para analizar más allá del titular cuál es la realidad final de las estadísticas. Pretendemos seguir batiendo nuestro récord de inversiones, que superen los 12.000 millones, en muchos casos acompañados con nuestros socios de Singapur, de Noruega, de Abu Dhabi, con los cuales tenemos acuerdos de coinversión muy importantes, y que el beneficio pueda seguir creciendo entre un 5 y 7%, superando, esperemos, por primera vez. Bueno, José Carlos, este es un total que quería que escuchases para luego, pero vamos primero con esas diferencias ratio deuda-PIB, esa forma de leer los números que ciertamente, dependiendo de quién los interprete, es importante, sobre todo para entender cuál es el trasfondo de cada una de las estadísticas. Sí, pero bueno, como la deuda es nominal y hay inflación, es bueno dividir por el PIB, ¿no? Porque si no estás comparando cosas que no son iguales. La inflación el año pasado y el anterior ha sido muy alta. Entonces, lo que dice la IREF también es que prácticamente toda la reducción de deuda de los 2 últimos años ha sido por la subida de inflación. No ha hecho ningún esfuerzo el gobierno, al revés, lo que ha hecho es aumentar el déficit estructural y tenemos más deuda pública que teníamos sobre PIB en 2019 antes de la pandemia, y tenemos más gasto público sobre PIB que antes de la pandemia y más déficit estructural desde antes de la pandemia. La suerte que tenemos, Javier, es que los inversores están tranquilos y nos compran la deuda, pero si un día se cabrean y no nos compran la deuda, pues empezaremos a insultarlos, diremos que son unos especuladores, son los mismos, ¿no? Son los mismos que ahora, que nos dan dinero para pagar las pensiones, pero si se asustan y pierden la confianza en la economía española, pues vamos a tener problemas. Por eso los economistas recomendamos que en los momentos buenos como este hay que hacer las medidas, ¿no? Cuando ya llega la crisis nos llaman a los economistas para ver qué hay que hacer, hombre, pues haberlo hecho antes, ¿no? Ahora es el momento, como dice la IREF, de tomar medidas de ajuste estructural y hacerlo gradualmente y no tenerlo que hacer a lo bestia como lo tuvo que hacer Zapatero primero en 2010 con el ajuste que hizo en mayo del 2010 de 1,5 puntos de PIB, y Mariano Rajoy en 2012 de 4 puntos de PIB de ajuste, que fue una barbaridad, ¿no? No deberíamos hacer ajustes tan duros. Es mejor hacer 3 años del 0,60 que hacer uno del 1,5 en un año. Bueno, José Carlos, antes hemos escuchado esas declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, lo ha hecho hablando sobre sus resultados. En este caso, quiero analizar las palabras no por lo que ha dicho de los resultados, que ha dicho 2024 va a ser un año positivo, sino por la crítica que ha lanzado. Ha remetido contra el gobierno, ha dicho que hay una inseguridad fiscal que provoca la cantidad de impuestos que existen en España, 40 diferentes, insiste en mantener el gravamen de las energéticas, que dice que esto no tiene ningún sentido. Las cortapisas gubernamentales al sector, sobre todo al sector energético, al que estamos hoy también viéndose muy afectado por lo que está sucediendo. Dicen que podían poner en peligro el desarrollo de la industria. Pues sí. Yo creo que el mensaje es muy acertado, ¿no? Yo lo he compartido aquí en esta televisión varias veces. Nosotros estamos en una transición climática a nivel global, pero bueno, especialmente Europa y especialmente España. Nosotros tenemos ventaja en esa transición porque tenemos más horas de sol y buenas condiciones de viento en España, mejores que en Alemania y que en Francia, y deberíamos aprovechar esa ventaja para ir más rápido que los alemanes y los franceses, instalar más y con esa energía más barata atraer industrias y hacer procesos de reindustrialización en España, que es
el discurso del gobierno, ¿no? Eso es lo que dice Pedro Sánchez, lo que dice la ministra Teresa Rivera, pero luego los hechos no son esos, ¿no? Cuando han quitado las medidas de apoyo a la crisis energética del 2022, que bajaron el IVA y eliminaron los impuestos a la producción de electricidad, han vuelto a recuperar el impuesto a la producción de electricidad. Entonces, si tú tienes un problema de contaminación y que le pongas un impuesto a las empresas contaminantes, bueno, ¿no? Puede tener sentido, lo decía el economista Pigou, que fue maestro de Keynes en Cambridge, ¿no? Los impuestos pigovianos. Pero si tú tienes una ventaja competitiva en desarrollo de renovables y le pones un impuesto a las renovables, pues el desarrollo de las renovables irá más lento, tu discurso es falso porque no estás apoyando la transición climática, irás más lento en la transición climática y encima estás haciendo un enorme daño a una gran industria en España, que es la industria principalmente eólica, pero también solar, donde hay empresas españolas de ingeniería, de producción industrial, de materiales, de equipamientos, que son líderes mundiales, ¿no? Gracias principalmente a Iberdrola, ¿no? Que se la lleva por el mundo a hacer parques de eólica marina, y bueno, pues tenemos a Windar en Avilés, tenemos a Navantia en Ferrol, tenemos a Ingeteam en Euskadi y en varios sitios en España, en Castilla-La Mancha. Bueno, yo creo que el gobierno está en el relato, pero lo que está haciendo es ponerle palos en las ruedas al desarrollo de la transición ecológica y energética, ¿no? Y es lógico que una empresa que es líder mundial, ¿no? Segunda empresa por capitalización bursátil del mundo eléctrica y primera en renovables del mundo, que es española y que tendríamos que estar muy orgullosos, pues su presidente, su obligación es decir que él quiere poner más renovables, pero lo que hace el gobierno es ponerle palos en las ruedas para ponérselo difícil, ¿no? Pues yo creo que es un mensaje que todos tenemos que entender. Pues ahí tratamos de entender el mensaje. José Carlos Díez, un placer. Buena noche. Igualmente, buenas noches. Bueno, ahí estamos con esas gran claves del juego de poder